Los agentes invisibles en los templos y logias. Tercera parte. Recordemos que, al igual que el pensamiento forma que atrae a una vida para que les habite durante un tiempo y para que cumpla una misión, también el incienso atrae otras vidas similares que utilizan sus partículas para progreso propio, a la vez que se mezclan con los vehículos superiores del hombre para provocar una reacción. Estos elementales siempre acuden cuando se quema incienso, pero, como ocurre con la magia blanca y la negra, acudirán los que se vean atraídos por la longitud de onda, o sea, por la naturaleza positiva o negativa del incienso. Por consiguiente, ahora solo cabe admitir que hay inciensos buenos, regulares y perjudiciales para los devotos aspirantes espirituales. Es muy difícil pensar que no haya ningún incienso bueno, si se pueden hacer muchísimas combinaciones. Es más, quien dude que un incienso no sirve para estimular lo espiritual, voy a poner como ejemplo, pero en sentido contrario, en vez de lo espiritual, lo pasional. Hay perfumes, hacen unas combinaciones químicas en esos perfumes que estimulan la atracción física o sexual. Pues lo mismo hay combinaciones de incienso cuyos componentes, cuya química estimulan lo espiritual. Por consiguiente, ahora solo cabe admitir que hay inciensos buenos, regulares y perjudiciales para los devotos espirituales, como he dicho. Hay otro detalle a tener en cuenta, y es que cuando se quema incienso en un templo, sobre todo si se está haciendo un servicio o ceremonia, acuden los ángeles encargados de administrar las energías por medio de sus ayudantes y colaboradores. Por el contrario, si el incienso estimula la negatividad, es de suponer que no acudirá a los ángeles, pero sí los elementales correspondientes, los que estén en sintonía con el incienso que se está quemando. El incienso, como los perfumes, pueden estimular emociones buenas como la devoción u otras contrarias como la pasión o la lujuria, y esto es así a través del cuerpo emocional, el cual a su vez puede hacer lo mismo sobre la mente. Y lo mismo que acabo de decir sobre el incienso ocurre con la música y los colores. Hay ángeles y elementales que se expresan a través de ellos. Continuando con los aspectos y hechos que pueden concurrir en un templo, logia o iglesia y respecto a la lectura que en ellos se hacen como ritual o servicio, hay que decir que estimulan las facultades intelectuales dándoles materia para el discernimiento y el desarrollo de la comprensión y la sabiduría, como lo hacen los otros aspectos sobre el cuerpo emocional. Lo que ocurre es que las lecturas que se suelen hacer están escritas para que cumplan una labor en quien las lee y en quien las escucha, sobre todo cuando se es plenamente consciente de su significado. Por otro lado, hay lecturas que contienen palabras de poder para crear determinado ambiente espiritual, y por eso mismo son repetidas un día tras otro para que ese templo mantenga a su egregor con un gran poder influyente sobre quien asista. Los saludos son también comunes en los servicios y liturgias. En los servicios de la fraternidad se dice que las rosas florezcan sobre vuestras cruces, a lo que los asistentes responden y en la tuya también, o en la vuestra también. Esto es similar al saludo de la Iglesia Católica y ambos conllevan el deseo de algo bueno relacionado con la armonía, la paz, el amor o el desarrollo espiritual. La Fraternidad Rosacruz tiene entre sus servicios uno llamado de curación, que trata de crear pensamientos, formas desinteresados o desinteresadas para que puedan ser usadas como energía curativa sobre los enfermos que solicitan esa ayuda. No voy a entrar en explicar ahora la mecánica de cómo se efectúa la curación, solo diré que también aquí se debe crear un canal entre los asistentes y los mundos espirituales para que se derrame la gracia de Dios o energía universal que podrá ser usada para ese fin. Evidentemente,
También colaboran los ángeles y otros seres para dejar esa energía a disposición de quienes las van a usar. Nada se produce por sí mismo en el universo y en las correspondencias que hay entre los diferentes mundos. Este hecho es similar al que hace la Iglesia cuando pide por los pobres, por los enfermos, los desahuciados, etc., con la diferencia de que aquí son los ángeles y sus huestes quienes la trabajan y distribuyen, incluso como cuando la petición es por algún difunto. En los templos, en unos más que en otros, se acumula la energía divina para que no sea desperdiciada, sobre todo en las iglesias. Por eso son los ángeles los que la conceden de forma adecuada según la necesidad que cada persona tenga. En la Fraternidad Rosacruz son los propios miembros de determinado grado los que, bajo la dirección de médicos y de algún hermano mayor, la emplean para sanar, sobre todo por las noches mientras sus cuerpos físicos duermen. Ni para unos ni para otros es un obstáculo la distancia, porque los auxiliares invisibles, que son como se llaman estas personas, de la Fraternidad Rosacruz, trabajan mientras, como he dicho, sus cuerpos físicos duermen. No tienen el impedimento físico. Ya he dicho que en un templo donde se hacen servicios, ceremonias, etc., todo objeto, símbolo, lectura y demás tiene una gran importancia en la atracción de la energía divina y en la creación y mantenimiento del egregor del templo. Y por eso mismo no podía dejar de mencionar el signo de la cruz, un signo muy utilizado en las iglesias cristianas, logias y escuelas como la Fraternidad Rosacruz. Yo no sé si en los centros del mundo de esta fraternidad harán el signo de la cruz al comienzo de los servicios, pero en el que yo asistí en Madrid sí lo hacíamos. Este signo atrae una serie de espíritus inferiores, benefactores, que ayudan a purificar el aura de quien lo hace siempre y cuando haga el signo con el sentimiento que se debe hacer y que representa. Naturalmente que si una persona hace este signo varias veces al día, aunque sea con la mente, estará atrayendo a esos seres que estarán complacidos en absorber las vibraciones y utilizarlas para el bien de la persona. Sin entrar en detalles, el fuego también es importante e influyente en los templos e iglesias, porque cuando son encendidas con el sentimiento y deseo que se debe hacer, ayudan a la iluminación, entre comillas, de los presentes. Aunque no hubiera fuego de velas, el hecho de decir con palabras frases como que la luz descienda sobre nosotros o que la luz divina nos ilumine, causan efecto siempre y cuando haya participación e invocación por parte de los presentes, y más aún si a la misma vez nos imaginamos lo que decimos. Como en este artículo o conferencia quiero hacer hincapié en el tema de los egregores y estos tienen una relación directa con las formas de pensamiento que creamos, voy a detallar un poco más cómo se crea una forma de pensamiento. Sabemos que en el momento actual de su evolución destacan en el hombre 4 cuerpos y que el más sutil y elevado, aunque menos desarrollado, es el cuerpo mental, es la mente. Cuando se crea un pensamiento se originan una serie de vibraciones que repercuten sobre la materia del mundo del pensamiento que cada uno llevamos según el grado evolutivo que cada uno tenga. Nosotros llevamos en nuestra aura, nuestro cuerpo mental está compuesto de materia del mundo mental, del mundo del pensamiento. Entonces, la parte multicolor de materia afectada se exterioriza tomando alguna forma que siempre tiene que ver con lo que haya pensado, aunque no exactamente. O sea, nosotros hacemos un pensamiento y si ese pensamiento es armónico, es espiritual, tomará una forma en el mundo del pensamiento, tomará una forma armónica. Si el pensamiento está relacionado con un momento de desequilibrio, de ira,
pues esa forma de pensamiento de ira tomará forma nada armónicas, al contrario, puntiagudas y de colores oscuros, rojizos, etc. Las formas armónicas suelen ser colores suaves, bonitos, un azul claro, un rosa, en fin. Bien, así, una forma de pensamiento, por ejemplo, benevolente, puede tener una forma bella y armónica, y una de cólera pues puede contener líneas rectas, puntiagudas, como he dicho, que bien podrían parecer armas blancas. Todo ocultista sabe que la música es creadora de formas, como se puede observar cuando se pasa el arco de un violín sobre una superficie donde haya partículas pequeñitas o diminutas de materia. De acuerdo con esto, podemos entender también que un pensamiento atraiga la materia mental que le corresponda según su vibración. Una vibración que después también atraerá materia emocional según sea la naturaleza del pensamiento. Así pues, la vibración del pensamiento creado es la que atrae la materia que servirá como vehículo para que un elemental lo habite y cumpla su cometido, en el caso de que sea dirigido hacia alguien o algo. De acuerdo con esto, podemos concluir con que el poder de una forma de pensamiento radica en la cantidad de materia mental. La dirección o cometido tiene relación con la voluntad y con el deseo, y el que un cometido se cumpla o no dependerá de la materia, pero también del empeño, pasión o repetición con que se haga. Cada uno de nosotros tiene materia de diferentes clases de vibraciones pertenecientes a alguna de las 4 regiones inferiores del mundo del pensamiento. Y de acuerdo con esto, así suele ser la naturaleza de nuestros pensamientos. El poco desarrollado tendrá mucha más materia de las regiones inferiores y el más evolucionado la tendrá de las superiores, que a su vez están relacionadas con las regiones del mundo emocional. Y a cada pensamiento, según su naturaleza, se le puede unir un deseo, emoción o sentimiento bueno, elevado o malo o de las regiones inferiores. Y eso es lo que da la forma, color a los pensamientos. Esto no significa que haya 4 grados morales de materia. En cada región existen muchísimas variaciones y clases de materia de la que se pueden crear otras tantas formas de pensamiento. Cuando una persona comienza a interesarse por un desarrollo espiritual y por tanto crea pensamientos elevados más a menudo, está atrayendo materia mental de las regiones superiores del mundo del pensamiento, la que irá acompañada de las correspondientes emociones y deseos benevolentes. Si estos, además, los pensamientos van dirigidos hacia alguien, volverán a su creador con el historial de las experiencias que han tenido, ocurriendo por lo general que se engrandece y embellece el aura mental de dicha persona. Obviamente, cuanto más se repiten los pensamientos elevados, más fácil se hace centrarse en lo positivo, lo que impide la entrada en el aura de lo negativo, por otra parte. Y también más fácilmente vibran los cuerpos, el cuerpo mental, la mente y el de deseos en las regiones superiores de sus correspondientes mundos. Una repetición de pensamientos positivos, como los que se hacen en un templo o iglesia, es lo que crea el egregor y hace que ese edificio sea vibrante y hermoso para un clarividente. El poder de una forma de pensamiento se debilita según pasa el tiempo y según la distancia que haya entre él y su creador, pero esto suele verse compensado porque cuando el pensamiento forma hace contacto con otra persona o ser que está en sintonía con su vibración, ésta se fortalece. De ahí que cuando se repitan los servicios devocionales en los templos, el egregor se fortalezca a sí mismo. Tanto los pensamientos como las palabras tienen el poder de crear. Por
Por tanto, es lógico que la repetición de fórmulas litúrgicas y oraciones, entre otras, sean la base para que pueda formarse un templo etérico con la ayuda de los ángeles y sus colaboradores, así como del egregor. Además de lo dicho hasta ahora, hay que recordar que la energía del pensamiento será mucha o poca de acuerdo con la voluntad y con la claridad que se haya definido lo que se desea, lo que nos aclara un poco más la importancia de que los asistentes sean conscientes, o sea, estén plenamente atentos y colaboren creando pensamientos de la misma naturaleza para así multiplicar su poder. Y lo mismo que un pensamiento obtiene más respuesta de una persona que está atenta a lo que se dice o hace y colabora, asimismo lo que se dice y se piensa en un templo obtendrá respuesta del egregor siempre que esté en sintonía con su vibración. Es cierto que a los asistentes que están despistados o que están pensando en otras cosas no les afecta igual un pensamiento que les llegue, pero aún así se pueden ver estimulados sus cuerpos mentales. Otro hecho importante a tener en cuenta es que cuando un aspirante espiritual tiene por costumbre crear pensamientos buenos y hacer una serie de oraciones y ejercicios espirituales a diario, está creando su propio mundo mental de esa clase de vibración. Pero si aplicamos esto a una persona malvada, comprenderemos que lo que está haciendo es crearse una cárcel donde solo puede tratar con lo negativo. Así es que cada uno llevamos nuestro mundo mental y emocional según la forma de pensar, pero ese mundo se puede ver aumentado por los pensamientos, formas que haya allá donde nos encontremos. ¿Comprendemos ahora el beneficio de crear buenos pensamientos y de hacer o asistir a lugares donde hagan servicios espirituales? Es conveniente comprender esto, quienes asistan a estos sitios. Es conveniente tener siempre presente que cada persona ve el mundo y a los demás a través de la materia mental que lleve consigo. Y cuando esa materia es de las regiones inferiores del mundo del pensamiento, o mejor dicho, del mundo del deseo, la persona entonces no puede ver casi la luz. Está a tientas en la oscuridad, por muy bueno o muy inteligente que se piense que es. En este artículo me estoy refiriendo única y exclusivamente a los agentes invisibles que manejan la materia mental y emocional en los templos, logias e iglesias. De hecho, podría hablar sobre los egregores que existen desde hace miles o millones de años en el planeta y que aún queda algún vestigio de ellos, ya que se relacionan con la historia y la cultura de la humanidad. Pero bueno, eso ahora no toca. La duración de un egregor depende de la repetición. Así, el egregor que se crea en una ermita por hacer una o dos ceremonias al día de su patrón, el día de su patrón nada más, bueno, no tiene nada que ver con la larga duración del que hay en una catedral donde cientos de feligreses van a orar todos los días y donde se hacen varias liturgias a diario. Los egregores planetarios, egregores de religiones, nacionales, entre otros, tienen una relación muy directa con los templos. No tienen la misma importancia, porque aunque sean formas psíquicas individuales, solo se relacionan entre los miembros asistentes que se supone que vibran al unísono. Lo que es importante saber es que cuando un devoto o un aspirante espiritual va por el mundo creando formas psíquicas elevadas, está ayudando a crear un egregor importante en grandeza y a su vez está combatiendo a los egregores de baja vibración. O sea, está creando armonía y espiritualidad en el mundo. El egregor es etérico y se crea como reacción a la concentración psíquica que las personas hacen respecto a su atención, repetición y a su pensamiento. Por ejemplo, las personas que creen en un infierno porque su religión así se lo ha enseñado y explicado una y mil veces, crean esa imagen en los mundos superiores.
Y lo mismo podríamos decir de la imagen de una virgen o de Cristo. Esto podría ser un egregor en el mundo del deseo. Sin embargo, el egregor al que me estoy refiriendo hoy, aquí en esta conferencia concretamente, tiene su actividad más centrada en las regiones etéricas del mundo físico, ya que la forma del egregor se hace a modo de reacción de lo que sucede en los planos superiores. En mi opinión, un egregor puede llegar a tener tal poder que se podría considerar milagroso incluso. En algunos casos, claro. Un objeto o reliquia que haya sido motivo de devoción y oración durante siglos puede causar grandes efectos positivos sobre la persona que viene desde muy lejos y que se acerque a ella llena de fe y de devoción. Una imagen en similares condiciones puede hacer un milagro sobre una persona que ora ante ella fervientemente para que le conceda un deseo. No es que la imagen haga milagros, sino que su magnetismo, que es el efecto de las oraciones y de la devoción durante siglos, su magnetismo ha creado un egregor que puede ser utilizado por ángeles o arcángeles para hacer un bien a una determinada persona, por ejemplo. El egregor relacionado con la Virgen del Rocío aquí en España no está formado solamente con las oraciones de los que se ponen delante de ella, sino también de sus fieles devotos que piensan todos los días en ella, en sus casas, en sus trabajos, y estén en cualquier parte del mundo donde estén. Ese egregor está relacionado a su misma vez con el mundo del pensamiento. Hay una vibración y hay un arquetipo. Recuerdo haber leído algo que algún ocultista escribió sobre el carisma y venía a decir algo así como que el carisma es un egregor que crean los simpatizantes de determinada persona. Vamos a imaginar, no sé, un actor, un futbolista, un cantante, ¿no? El carisma es un egregor que crea los simpatizantes de determinada persona y que aunque esa persona no sea tan bueno profesionalmente, pues el egregor que han creado sus simpatizantes, quizá pues no sé, pues por ser guapo, pues le da ese carisma. Bueno, pues quizás puede ser. Por eso, aunque la forma de un egregor se represente en la región etérica, está formado con los pensamientos, con los deseos y con los sentimientos de la persona. Si bien un egregor de una religión es como el alma que expresa el grado vibratorio o la calidad espiritual de dicha vibración, el egregor de cada persona puede crear en su lugar de oración también representa lo mismo respecto a si sus oraciones son egoístas o altruistas, etc. Los egregores, como las formas de pensamiento, tienen una relación directa con los ángeles constructores de la región etérica del mundo físico. Y son ellos y sus ayudantes los que crean estos egregores de corta o de larga duración. Nosotros podemos crear un egregor cuando oramos varios días en un mismo sitio, pero será débil, y si no se reza más en ese lugar morirá. Pero cuando se hace eso mismo en un templo y se repiten durante años, es cuando se puede considerar permanente. Un egregor permanente individual fruto de la obra de un ángel gracias a la constante oración, meditación, adoración, etc., puede conceder cierto despertar espiritual a la persona que asiduamente acude a ese lugar. Si acude, como digo, a meditar, etc. Sabiendo esto, que no podrán causar los egregores formados en lugares donde se consumen alcohol, drogas y tabaco y se hacen otras cosas inmorales. Pues pueden causar mucho mal, lo causan de hecho. Entre otras cosas, incitando a que esas personas sigan consumiendo. Aunque parezca mentira, estos egregores tienen un gran poder porque están construidos por los elementales inferiores que se relacionan con las más bajas regiones del mundo del deseo. De hecho, el guardián del umbral individual se puede considerar un egregor formado por todas las negatividades de nuestro pasado.
es decir, de los estados de conciencia que hemos tenido a lo largo de nuestra evolución hasta la vida presente. Es más, una persona no puede obtener la iniciación para funcionar consciente y voluntariamente en los mundos invisibles mientras no venza moral y espiritualmente a su guardián del umbral, hasta que no se purifique. El egregor es creado como respuesta a la acumulación de formas psíquicas para que puedan ser utilizadas por una conciencia, sea ángel o espíritu inferior, la cual utilizará el egregor como vehículo de evolución. Por tanto, el ser humano debería ser un creador positivo en todos los términos para que los egregores que se puedan crear de su aspecto psíquico sirvan de ayuda a la humanidad. Pero sabiendo que el egregor es una creación mental según la buena o mala voluntad del hombre y que habiendo más egregores negativos que positivos, es obvio que los negativos se resistan a la influencia de los buenos pensamientos y que absorban con placer los malos, bueno, pues es así como cada lector debe tomar nota para poder ser creador de egregores positivos a la vez que combate a los negativos en determinados lugares que frecuente. Debemos ser creadores de lo positivo. Llamémosle egregores, pensamientos, forma, como queramos. De acuerdo con este conocimiento podemos preguntarnos, ¿podríamos crear egregores positivos pensando en el futuro? Si un egregor es el efecto de una agrupación de pensamientos o formas psíquicas utilizadas por una conciencia para proyectar su naturaleza por medio de vibraciones magnéticas, ¿por qué no vamos a poder crearlos? Intencionadamente, claro. Lo que ocurre es que para que tengan efecto deberían ser egregores a nivel de humanidad, de religión o de nueva conciencia, lo que de hecho está ocurriendo. Todo el mundo se están despertando muchas personas hacia con la intención de crear un mundo más armónico, más espiritual, más de servicio, más de amor. Todo pensamiento es habitado por una conciencia y todo egregor planetario, en mi opinión, estará a disposición de los ángeles, de los arcángeles o quizás de otros seres. Por tanto, a mayor colaboración por parte de la humanidad, mayores efectos tendremos sobre nosotros en el futuro. Mucho antes de renacer el ser humano, se preparan en el mundo del pensamiento toda una serie de arquetipos relacionados con sus cuerpos y con el ambiente terrenal donde después vivirá. Pues bien, nosotros podemos hacer algo parecido aquí en la Tierra en sentido de crear egregores, arquetipos, vamos a llamarles así, de lo que deseamos para la futura humanidad y procurar mantenerlos por medio de la repetición de formas psíquicas que luego serán utilizadas por las jerarquías superiores, al igual que pueden utilizar una imagen como transmisora de energías curativas o de fuerzas espirituales. El problema es que no todo el mundo es clarividente. No somos tan clarividentes como para ver todo este mecanismo invisible que hay ahí. Los egregores actúan como núcleos de poder mental-emocional, núcleos de poder desde las regiones inferiores del mundo del pensamiento, pero cuando hablamos de egregores creados por aspirantes espirituales, debemos situarlos a partir de la tercera y cuarta región inferior. Y es desde ahí desde donde puede influir en las mentes de los humanos que se pongan en sintonía con ellos, ya que estos egregores o formas psíquicas están creadas con la colaboración de entidades pertenecientes a los tres mundos donde estamos evolucionando. Y con esto terminamos la tercera parte. Espero que se haya tomado buena nota del poder creador de los pensamientos y los efectos que tienen los pensamientos sobre nuestros propios vehículos, sobre las personas que nos rodean y sobre el mundo en general.